Hola amigos, bienvenidos a Dios de Cómics. Aquí les traigo Justice League Red número 2, con guión de Saladin Ahmed y arte de Clayton Henry. Espero que les guste. La historia comienza en el portón de ingreso a la sede de la empresa Quantum Computing Solutions, en Taiwán. Dos guardias apostados allí están hablando sobre videos de internet, hasta que uno de ellos percibe algo en movimiento. Se ponen en estado de alerta, pero un par de rayos de electricidad los deja fuera de combate. Quien desarmó a los guardias fue Cyborg. Con sus cuerpos en el suelo, comenta: "Intenté que eso fuera lo menor doloroso posible, caballeros. Pero recibir un golpe de Cyborg es un riesgo laboral de trabajar en una fachada de mercancía robada". Luego, con el camino libre, se dispone a buscar un chip, por lo que hace una evaluación de los planos del lugar. Lugar enorme, muchos sitios donde ocultar un procesador cuántico robado. Los sistemas de seguridad son de última generación y están llenos de trucos contra la vigilancia. Tiene sentido para ladrones tecnológicos. Aún así, solo son trucos. Estos tipos son magos de escenario decentes, pero yo soy un hechicero. Y diciendo esto, encuentra el lugar que busca. Seguimos a Cyborg por el interior del lugar, esquivando los ataques de los sistemas de seguridad, mientras piensa: sus defensas son buenas, pero llevo haciendo esto mucho tiempo, y yo soy mejor. Cyborg atraviesa un muro e ingresa en una sala, detectando alguna especie de elemento de seguridad, de gran tamaño. Y, en efecto, lo vemos enfrentarse a un enorme androide armado. El robot dispara velozmente sus armas, y Cyborg se protege, aunque la fuerza de los impactos igualmente lo derriba. Mientras se recupera y contraataca, piensa: caí directo en la trampa, pero aprendí hace mucho que todo héroe comete errores, y que lo único que puedes hacer cuando cometes un error es corregirlo. Así que lo vemos deshacerse de su rival utilizando el poder de su tecnología. Cyborg se encamina al lugar donde detectó el procesador. Varios empleados del lugar se asustan al verlo y escapan, horrorizados. Mientras se hace con el chip que buscaba, Cyborg se pregunta: me pregunto si esa gente siquiera sabe lo que su empleador ha estado haciendo. Las personas que saben que trabajan para criminales se asustan cuando llamas a su puerta, pero no se ven tan sorprendidas como estas dos. No hay tiempo para averiguarlo. Tengo una fecha límite. Así que sale volando de allí, esperando que este pequeño éxito ayude a Red Tornado. Mientras recorre el cielo de Taiwán en dirección al espacio, continúa pensando: me siento bien por un trabajo bien hecho, cuando recibo una alerta de que el ejército taiwanés corre a responder al descarado robo de un semiconductor de última generación de Quantum Computing Solutions. Reviso informes de investigación, órdenes de compra y registros de propiedad intelectual, mientras pongo distancia entre el laboratorio y yo. Reviso 2 y 3 veces el papeleo, y no hay duda. QCS es el propietario legítimo de este chip. Y, a escondidas de la Justice League y los Titans, acabo de robarlo, a petición de Red Tornado. Nos movemos al espacio exterior, a la Red Tower, orbitando nuestro planeta. Power Girl y Green Lantern enfrentan a Red Tornado, luego de la misión que les encargó en el número pasado. Power Girl le dice: Green Lantern y yo hicimos lo que pediste, pero lo que pediste fue una mentira. Nos dijiste que estábamos destruyendo un arma, pero era una máquina construida para alimentar a la gente. Esto fue un error, ¿verdad, Red Tornado? Dinos que fue un error, agrega Simon. Pero Red Tornado no responde nada, solo se queda ahí, estático, con el rostro apesadumbrado. Power Girl interviene: no puede, Simon, porque no fue un error. Fue una mentira. Y sé que debo trabajar en esto, pero cuando la gente me miente, me irrito. Sus ojos comienzan a ponerse rojos, cuando la imagen de Red Tornado responde que puede explicarlo todo. Power Girl le pide que también explique por qué la Red Tower está protegida contra los supersentidos kryptonianos. Desde afuera no puede verse el interior de la torre, así que ella piensa que Red Tornado intenta ocultar lo que hacen allí de Superman, y eso nunca es buena señal. Por lo tanto, a menos que escuche una razón convincente para guardar silencio,
va a informarle al resto de la Justice League sobre ese club secreto. Una voz, entonces, afirma que eso le parece bien. Es Cyborg, que entra a la torre diciendo que puede ver que no es el único a quien Red Tornado ha manipulado. Pero que también haya caído Power Girl lo hace sentir menos estúpido. Green Lantern se para frente a Red Tornado y le pide explicaciones. Cyborg, por su parte, agrega: ¿por qué no empiezas explicando por qué me mentiste para que cometiera un robo de alto nivel? Red Tornado se disculpa con Cyborg y le responde: lo siento por eso, Víctor. Si sirve de algo, ya ha sido exonerado por un comunicado de la Justice League que culpó el ataque a un nuevo villano cambiaformas. Los tres tienen razón. Ya es hora de que comparta toda la verdad. Pero les advierto, no es fácil de digerir. Les he explicado a cada uno de ustedes que diversas acciones e inacciones de la Justice League crearán escenarios que terminarán en una catástrofe global para la Tierra. Ya hemos prevenido algunos. Luego les explica que la máquina que destruyeron Power Girl y Green Lantern habría proporcionado el apoyo de tropas que Barba necesita para invadir el siguiente planeta. En respuesta a ello, los hechiceros del planeta invadido habrían realizado un ritual mágico que deformaría el espacio-tiempo. Esa energía atraería la atención de entidades ocultistas y poderes arcanos presentes en el mundo, lo que a su vez... Cyborg lo interrumpe y le aclara que el efecto mariposa es más un invento de la ficción que una teoría científica real. No es posible calcular todas las posibles. Red Tornado lo interrumpe. Sé lo que piensas, Víctor. Por eso necesito la ayuda del procesador que sustrajiste. Porque incluso así eliminemos algunos futuros catastróficos, 1000 diferentes variables se están alineando hacia uno que no puedo descifrar. Es por eso que los necesito a todos. Enojada, Power Girl lo interrumpe y le dice a Red Tornado que es suficiente, que ya fue demasiado lejos. Informará a la Justice League. Pero Red Tornado le implora que no lo haga, añadiendo que, en cada simulación que ha corrido, ella morirá esa misma noche si contactan primero a la Justice League. Power Girl, sorprendida, pregunta: ¿morir? ¿De qué estás hablando? Red Tornado les muestra la imagen de una mujer atada en una camilla, rodeada por velas, como en una especie de ritual, y les dice: su nombre operativo es Red Canary. Es nueva en esto de ser heroína enmascarada, una artista marcial competente, con una determinación increíble. Power Girl agrega que ella conoce a Sienna. Es novata, pero tiene lo necesario para ser una gran heroína. Luego pregunta si está viva y dónde la tienen. Red Tornado contesta: Red Canary siguió el rastro de una serie de asesinatos rituales hasta el complejo subterráneo de una facción disidente de la Church of Blood. Pero la estaban esperando, porque los asesinatos eran un señuelo. El verdadero objetivo era ella. Uno de sus agentes la escuchó presumir sobre unirse a la Justice League y vieron un punto débil, una fuente de información valiosa. Ha guardado silencio hasta ahora. Como dije, su determinación es admirable, pero están a punto de comenzar a torturarla en serio. Green Lantern, furioso, encara a Red Tornado. ¿Por qué no has hecho nada hasta ahora? Esto está mal. Usas a esa universitaria como ficha para obligarnos a seguir lo que diga tu algoritmo. Cyborg lo interrumpe y le dice que entiende su enojo, pero sin importar en qué más haya mentido Red Tornado, ella está en problemas. Y quizá ellos sean los únicos que lo saben. Power Girl interviene. Ustedes dos vayan. Yo me quedaré vigilando aquí hasta que podamos informar al resto de la Justice League de lo que pasa. Red Tornado le señala que no intentará detenerla si decide informar a los demás, pero hay algo que ella querrá ver primero. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Bizarro Slayer. Nos movemos al espacio exterior. Atravesando el cosmos, Green Lantern y Cyborg conversan sobre lo que sucede. Green Lantern pregunta si Red Tornado podría estar fallando. Cyborg le responde: no he detectado ningún tipo de mal funcionamiento convencional, pero Red Tornado no es solo una máquina. Incluso sin un cuerpo, es una persona.
y la gente me asusta mucho más que las máquinas. Lo único que sé es que algo anda mal con él. Más allá de estas misiones secretas, quiero decir. Y, justo cuando llegan al estado de Washington, Cyborg concluye: no hay duda de eso. Tengo los indicios de una teoría, pero eso tendrá que esperar hasta que lidiemos con ellos. Y vemos que, al arribar al lugar, un grupo de guardias de la Church of Blood aparece rodeándolos para enfrentarlos. Nos movemos de regreso a la Red Tower. Power Girl le dice a Red Tornado: quizá no esté a tu nivel, pero sé bastante de algoritmos, de modelado predictivo. Sé lo falible que todo esto es. Y tú también lo sabes, maldita sea. Red Tornado le responde que, en efecto, lo sabe. Y aún así no podría estar más seguro de que este curso de acción es la única manera de proteger la Tierra de la forma en que la Justice League fue creada. Luego añade, abriendo la puerta de una sala: ahora, por favor, déjame mostrarte algo, cara. Algo que quizá te haga cambiar de opinión. Al ver lo que hay al otro lado de la puerta, Power Girl observa algo que la deja sin palabras. Y solo puede exclamar que eso que ve es imposible, ya que en una pantalla aparecen los padres kryptonianos de Power Girl, con un bebé en brazos. Kara, impactada, balbucea: ¿Papá? ¿Mamá? Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Blood of the Canary, la sangre del canario. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.